Señor le bendiga, mi amigo, mi hermano. Gracias por compartir su tiempo con nosotros. Este es su programa, Camino de Salvación. Y en el Camino de Salvación, Cristo Jesús esperándonos que vengamos con un corazón dispuesto para aprender de su palabra. Y este corazón debe atesorarla y guardarla y ponerla por obra. La escritura a compartir para hoy es el agradecimiento que tenemos que darle a Dios, un agradecimiento genuino de todo corazón, compartiendo la palabra escrita en el capítulo 17 del Evangelio según San Lucas. Y dice lo siguiente en el verso 11 al 19. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él les vio, les dijo: Id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, diciéndole: gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Jesús había limpiado a 10, solamente regresó 1. Y entonces preguntó: ¿y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. ¿Qué nos enseña este pasaje en la Escritura? Primeramente, cuando Jesús les dijo: id y mostrarse a los sacerdotes, era una costumbre, era un mandamiento, que cuando eran limpiados de lepra, tenían que mostrarse al sacerdote para que diera fe de que había sido sanado, que había sido limpiado. Y entonces Jesús, cumpliendo la ley, les ordenó: vayan y muéstrense al sacerdote. Pero solamente uno vino agradecido y se postró a los pies del Señor, dando gracias por la sanidad divina que había recibido, con un corazón agradecido, con un corazón gozoso, con un corazón que reconocía el milagro hecho en su vida. Y Jesús le dijo: tu fe te ha salvado. Mi amigo, mi hermano, la salvación para nuestra alma es por fe en el Hijo de Dios. La fe en la palabra escrita, la fe en el Hijo de Dios que dio su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario. El único y sabio Dios, al cual sea toda la honra y toda la gloria, es el que hace los milagros, las maravillas. Aquello que es imposible para el hombre es posible para Dios. Pero se necesita algo que se llama fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y con fe tenemos que buscarle, sabiendo que Él es galardonador de los que le buscan. Estos 10 leprosos buscaron a Jesús y gritaban a gran voz: ten misericordia de nosotros. Y Dios tuvo misericordia de los 10, pero solamente uno vino con corazón agradecido. Muchas veces nosotros pensamos
que estamos dando gracias a Dios de la manera correcta. Esta persona vino y se postró a sus pies y le dijo gracias. Hay otros ejemplos en la Escritura de los cuales habla la Escritura de hombres que vienen en su forma de pensar a dar gracias a Dios, pero sus gracias no son genuinas porque llevan consigo un egoísmo, llevan consigo algo que estorba, que es el juzgar a los demás. Mi amigo, mi hermano, dice la Escritura en el libro de San Lucas capítulo 18, leyendo del verso 9 al 14, la parábola de dos hombres. Uno era fariseo, otro era publicano. Y los dos subieron al templo a orar, a buscar a Dios. Y dice lo siguiente, verso 9 del capítulo 18 de San Lucas. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Y de esa manera oraba el fariseo, dándole gracias a Dios, pero ensalzándose él mismo y juzgando a los demás. Sin embargo, dice la Escritura, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, que soy pecador. Y entonces Cristo les dice: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Esta Escritura nos enseña también que hay dos formas de dar gracias a Dios. Una en la cual hay un estorbo grande que perjudica, que estorba la oración, porque va acompañada de egolatría, va acompañada de juzgar a los demás, va acompañada de ensalzarse a sí mismo, tratando de justificarse él mismo y dando gracias a Dios por lo que es, por cómo es y por lo que hace. Tenemos que reconocer que Jesucristo ya pagó todo, el precio de nuestros pecados. Dice la Escritura que aún nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Dios, para que nadie se enaltezca. ¿Qué tenemos que hacer? Ser agradecidos y reconocer que Él es el que hace la obra en nuestra vida. Que si tenemos es porque la provisión viene de Él. Porque si estamos saludables es porque la provisión de salud viene de Él. Y si somos sanados es por el poder del Espíritu Santo de Dios que obra en fe en el creyente. Que si recibimos bendición de tener una familia, hijos, una esposa, es porque Dios es el que da la esposa, una ayuda idónea. Es porque Dios bendice nuestro hogar
Porque la palabra del Señor nos dice que herencia de Jehová son los hijos, y de gran estima es el fruto del vientre. Y nos dice que como saetas en manos del valiente son los hijos sabidos en la juventud. Y las saetas son flechas que el hombre tiene que dirigir hacia un camino recto. Los hijos tienen que ser dirigidos hacia un camino recto, por un camino de verdad. Y solamente hay un camino, solamente hay una verdad que nos lleva a la vida eterna. Solamente hay un camino, una verdad y la vida. Este se llama Cristo nuestro Señor, que nos lleva a la presencia del Padre en oración, a través del ruego en el Espíritu, a través de un agradecimiento genuino por las maravillas, por los portentos, por el poder que actúa en nosotros. No podemos ensalzarnos en la oración. No podemos pedir en contra del prójimo. No podemos decirle al Señor, hazme justicia porque yo he hecho estas cosas. La Escritura nos dice, no hay justo, ni siquiera uno. No hay quien peque, ni siquiera uno. Por cuanto todos pecamos, dice la Escritura, estamos destituidos de la presencia del Señor. Pero cuando viene el pecador arrepentido a los pies de Cristo, la fe en Cristo nos salva y nos hace aceptos por su mero afecto de su voluntad. Nos acepta como hijos y somos coherederos en el reino de Dios de las bendiciones que emanan del poder en el Espíritu Santo de Dios. Mi amigo, mi hermano, la palabra del Señor es poderosa y tenemos que dar gloria a Dios en todo, porque cuando no tenemos un agradecimiento genuino, la oración trae consecuencias también negativas. ¿Por qué? Porque no hay una sinceridad de corazón. No hay la gracia en nuestro corazón para manifestar a Dios todo aquello que Él ha hecho en nuestra vida, en acciones de gracias. Dice la Escritura, Romanos capítulo 1, del 21 al 25, y nos enseña lo siguiente: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Tenemos que reconocer que Él es Dios, que Él nos hizo a nosotros, no nosotros a nosotros mismos, y que pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Y continúa diciendo la Escritura, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios, gloria del Dios incorruptible, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Mi amigo, mi hermano, la Escritura nos enseña que cuando no damos gloria a Dios, sabiendo que Él existe, porque no hay hombre en el mundo que no tenga la naturaleza divina dentro de Él, el soplo de vida, cuando Dios formó al hombre del polvo y sopló aliento de vida. Todos tenemos ese aliento de vida que vino del Padre. Todos tenemos una naturaleza que fue creada por Dios. Pero el hombre no le reconoce como a Dios. Se envanece en sus razonamientos y entonces el entendimiento viene a ser entenebrecido.
no hay luz, no hay claridad de pensamiento y entonces las consecuencias son demasiado negativas, nefastas. Nada bueno puede haber en el hombre que no reconoce a Dios como su Salvador, como su Creador. Mi amigo, mi hermano, tenemos que ser agradecidos. Primera de Corintios capítulo 15, verso 57 nos enseña lo siguiente, hablando la Escritura y enseñándonos: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquello que nosotros enfrentamos día tras día tiene que ser puesto delante de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos vencer las adversidades, porque la victoria viene a través de creer la palabra de Dios por medio de Jesucristo. ¿Está usted atribulado? Venga a Cristo. ¿Está usted angustiado? Venga a Cristo. Estamos en situaciones difíciles, vengamos a Cristo. Pidamos con un corazón contrito y humillado, porque no rechazará a Dios. Y demos gracias por escuchar la oración, la petición. La palabra del Señor nos dice que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de su Hijo amado Jesucristo, Él lo hará. Y cuando haya sido hecho y manifiesto, entonces tenemos que ser agradecidos, viniendo a tiempo, agradeciendo por el favor recibido. La Escritura nos enseña lo siguiente en 2 de Corintios capítulo 2. Y nos dice, verso 14, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Mi amigo, mi hermano, no hay conocimiento más importante que reconocer y entender que Dios es el que nos hizo, que de Dios es el poder y la sabiduría y la inteligencia, y de Dios es el hacer misericordia, y de Dios viene la salvación. Y esa salvación es a través de su Hijo amado Jesucristo. Y ese conocimiento nos revela a través del Espíritu Santo que tenemos un defensor, un salvador, un sanador, el que nos levanta del polvo, del muladar, y nos hace sentar a su mesa y nos bendice con bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero esto es en Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro, por la fe en su Hijo amado. Efesios capítulo 5 nos vuelve a enseñar la gratitud que debemos de tener para con Dios. Y dice Efesios capítulo 5 del verso 20 en adelante: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que dar gracias siempre por todo. ¿Por qué por todo? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si dice todo lo puedo, no es por mí mismo, sino por Cristo que me fortalece. Porque sin Cristo nada podemos hacer. Estamos solos, somos desventurados, estamos ciegos, no vemos la verdad, no tenemos la luz en nuestros ojos. Creyendo que vivimos en luz, sin Cristo estamos en tinieblas.
Mi amigo, mi hermano, tenemos que reconocerle en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Mi amigo, mi hermano, dice lo siguiente la Escritura, Primera de Tesalonicenses capítulo 15 en adelante, nos enseña lo siguiente: dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, para que vosotros con Cristo Jesús estemos. No apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno. La voluntad de Dios es que vengamos a Él con ese agradecimiento, porque Dios quiere que estemos cerca de Él, no solamente en las adversidades, sino también cuando recibimos la bendición y nos saca del pozo cenagoso de la desesperación. No tenemos por qué quedarnos solamente en el gozo y olvidarnos del Señor, porque la Escritura nos dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Por qué? Porque si Dios está gozoso, es porque hacemos su voluntad. Y nosotros nos fortalecemos en esa voluntad, porque Dios nos es favorable. Pero cuando Dios está sin gozo respecto a nuestros actos, estamos débiles. ¿Por qué? Porque nuestros actos mismos no son dignos de ser aceptos para con Dios. ¿Por qué? Porque todo aquello que no está sujeto a Cristo está desligado de Él. Y Dios no tiene que ver con el pecado. Él perdona el pecado, borra nuestras rebeliones. Él ya pagó el precio del castigo de nuestra paz a precio de sangre. Pagó los pecados pasados y nos invita y nos exhorta a que vengamos arrepentidos, dejando el camino viejo y vengamos y viniendo al camino nuevo que es en Cristo Jesús. Mi amigo, mi hermano, Dios es luz. Y en luz podemos ver claramente. Y el entendimiento es alumbrado por la sabiduría y el conocimiento en el Hijo de Dios. Y nos revela que Él merece toda la honra, la gloria y la alabanza. ¿Por qué? Porque Él nos hace descansar. Si estamos trabajados y cansados, venimos a Él, nos hace descansar. Pero en ese descanso podemos disfrutar de esa paz y podemos entonces venir agradecidos y decirle: Señor, gracias por la paz que me das. Gracias por el alimento que tengo en mi mesa. Porque ciertamente trabajo. Pero mi amigo, si Dios no prospera nuestro trabajo, en vano estamos trabajando. Todo va a saco roto. No se retiene nada. Pero cuando estamos en Cristo Jesús, en la voluntad de Dios, todo lo que nuestras manos hagan prosperará. Dice la Escritura: bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores y escarnecedores, ni se ha sentado en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Entonces, ¿qué pasará en la vida de este hombre? Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y todo lo que hace prosperará.
No así los malos, dice. No así los malos, que vendrán a ser como el tamo que arrebata el viento. Mi amigo, mi hermano, nosotros tenemos bendición en Cristo Jesús por la fe en Él. La fe obra milagros. ¿Está usted enfermo? Clame al Señor. ¿Es sanado? De gracias a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser agradecidos. Mi amigo, mi hermano, que no se nos olvide que el agradecimiento es mejor que el ensalzarse a sí mismo. Que el humillarse es mejor que la egolatría. Que el venir contrito y humillado delante de Dios es mejor que estar de pie. La Escritura nos enseña, el que esté firme, mire que no caiga. Mi amigo, mi hermano, y nos dice lo siguiente, que no podemos juzgar a los demás para no ser juzgados. El publicano se humillaba delante de Dios. El fariseo se ensalzaba delante de Dios. Y ambos iban con un corazón buscando a Dios, pero solamente uno fue justificado primero. Ciertamente el otro fue justificado posteriormente. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que el que se ensalza será humillado, y cuando viene la humillación, viene el abatimiento. Y entonces el hombre reconoce que sin Dios nada podemos hacer. Este es su programa, Camino de Salvación. Y en el camino de salvación hay grande bendición. Pero así como hay bendición, el hombre tiene que ser agradecido. Tenemos que agradecerle a nuestro Creador por la vida que nos ha dado, por la salud que nos ha dado, por la oportunidad de salvación, por la bendición de tener familia, papá, mamá, un hogar. Que el Señor le bendiga y le guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y sobre mí, y por ello nos venga paz. Sí, amén.